Bueno, chicos, como les decía, es necesario que empecemos a introducirnos al tema de la materia de desórdenes orgánicos de la conducta y vamos a revisar precisamente las bases esenciales de la salud pública. Pero para poder conocer esas bases, pues primero necesitamos definir lo que es la conducta. La conducta, según ciertos autores, pues es nuestra forma en que nos comportamos. ¿Sí? La forma en que una persona se comporta en una situación determinada o en una situación en general. La realidad es que todos los seres humanos, aunque tenemos una esencia, pues nuestro comportamiento es muy diferente, depende de dónde estemos, ¿verdad? Nosotros no me van a decir que se portan igual en el trabajo que cuando están de fiesta, en la tomadera, en el desorden, en la bebedera, qué sé yo, no es el mismo. Entonces nosotros tenemos la capacidad de adaptarnos por el simple hecho de ser humanos. Esto es la conducta. Hay otros autores que dicen que es la manera de realizar un organismo sus funciones vitales o de responder a ciertos estímulos. Si yo voy caminando y de repente me dicen, aguas, aguas, pues de babosa volteo y me quedo viendo, ¿verdad? Generalmente tendemos a hacer una conducta como taparnos la cabeza, aunque ni sepamos por qué nos dijeron aguas. Capaz que el aguas era porque había un pozo y tú te tapaste la cabeza, ¿verdad? Pero tendemos a responder a ciertos estímulos. Eso es la conducta de acuerdo a las bases biológicas. Necesitamos conocer para entender todo esto terminología básica que va a ayudarnos a comprender precisamente el tema de desórdenes orgánicos de la conducta. Y vamos a empezar por lo que es enfermedad. La enfermedad, pues todos hemos estado enfermos alguna vez en nuestra vida, ¿verdad? Y la enfermedad no es otra cosa más que una alteración, pero esta alteración puede ser leve, puede ser grave, de la forma en que nosotros funcionamos de manera normal. Esa alteración de nuestro funcionamiento o de alguna de sus partes puede ser causada por una cuestión interna o una cuestión externa, ¿verdad? Si me enfermo en la gripa, pues probablemente una causa externa es que a lo mejor hacía mucho frío, como está un calorón de la fregada, yo no me di cuenta que el otro día hizo frío, me bañé y me salí en manga corta, ¿sí? Y una causa interna, pues aquí estamos hablando de los aspectos que nos competen a nosotros como psicólogos. Muchas veces el estrés nos enferma. ¿Cuántas veces somatizamos algo porque nomás ahí traemos algo dando vuelta en nuestra cabeza y de repente sin querer ya nos dio colitis, ya nos dio gastritis, ya nos dio gripecita y no entendemos por qué nos duele la garganta? Entonces las causas pueden ser internas o pueden ser externas. Esto es una enfermedad, pero vamos a diferenciarlo de lo de enfermedad mental. La enfermedad mental son alteraciones de procesos cognitivos y afectivos del individuo. Estas alteraciones se consideran anormales con respecto al contexto cultural del que proviene el individuo. Ojo, alteraciones de mis pensamientos y cogniciones, pero también de todo lo que yo siento, de mis emociones, ¿sí? Esas alteraciones pues tienen que ir de acuerdo al contexto cultural de donde provengo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a revisar un término muy importante que es la normalidad y anormalidad. Ustedes han escuchado mucho hablar ay, Vivi, ¿por qué no eres una niña normal? ¿Dónde le escucharon eso? Pues en la familia Peluche, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Vivi no es normal para ellos y para nosotros sí? ¿Se han preguntado? Si nosotros vemos a Vivi, mi hijo me dice, mamá, ¿por qué le dicen Vivi a él, que es anormal? Si en realidad Vivi es la que mejor se porta, la mejor vestida, etcétera. Entonces ahí es donde caemos en cuenta que para Ciudad Peluche, como su mismo nombre lo dice, pues la gente debe estar vestida de peluche. Y Vivi no está vestida de peluche, entonces ella cae en la anormalidad. ¿Sí? Anormalidad precisamente tiene que ver con lo común y lo no común, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo me voy al otro lado del mundo, a Japón, Tokio, China o no sé dónde, bueno, ahí donde tienen los ojitos rasgados. Si me voy para allá, ¿cómo entro a una casa? Allá la gente se tiene que quitar los zapatos y luego voy a entrar a la casa, ¿verdad? Si yo voy a aquella cultura y me meto así, pues ¿quién va a ser la normal? Pues yo. ¿Por qué? Porque no es común ver
ese tipo de conductas, ¿ok? Entonces, estas alteraciones en procesos cognitivos y afectivos son consideradas anormales dentro del contexto cultural de donde es el sujeto, ¿ok? Esto es la enfermedad mental. Pero ojo, en psicología, lo más correcto es decir que es un trastorno mental más que una enfermedad mental. ¿Por qué? Voy a explicar esto. La enfermedad mental, enfermedad es considerada para todas aquellas alteraciones que tienen un curso natural. Vamos a suponer, te enfermas de una gripe, ¿cuánto dura la gripe? El periodo de que dura la gripe, o sea, de que entra hasta que sale el cuerpo es de 7 a 10 días. ¿Sí? Entonces, a ti te da gripe y ya sabes que ese es el periodo, hay un periodo de incubación, hay un periodo donde si nos damos cuenta el moco se nos sale como agua así cristalina, hay otro periodo en donde el moco es verde, hay otro periodo donde estamos pero estornuda todo lo que da como si trajéramos alergia y hay otro periodo en que de repente ya empieza a cesar la enfermedad. Esto se cumple en un tiempo estimado y por etapas, ¿sí? A esto se le llama la historia natural de la enfermedad. Por eso es una enfermedad. Es más correcto decir enfermedad cuando nos estamos refiriendo a enfermedades del cuerpo como gripa, como tos, como tuberculosis, etc. En las cuestiones mentales es muchísimo más correcto decir que es un trastorno. ¿Por qué? Porque ahí va. Los trastornos mentales no tienen cura, ¿sí? Si ustedes venían con la idea de que iban a curar mi esquizofrénico, pues I'm sorry. I'm sorry so much. ¿Qué quiere decir? Trastorno es un término designado para aquellas enfermedades que no tienen una historia natural, es decir, que no tienen un comienzo y un final. Para empezar, todas las cuestiones de la mente no tienen cura, ¿sí? Pueden controlarse los síntomas, pero no tienen cura. Una persona que es depresiva ahorita, que estuvo en tratamiento, si quieres, hasta psicofarmacológico, va a llegar un momento en que va a estar muy bien, sí, y probablemente va a estar bien por años, pero nuevamente la persona ante cierta vulnerabilidad, en algún momento de su vida, va a volver a tener los síntomas de la depresión y está comprobado científicamente que una vez que padeces depresión, las demás vienen como efecto rebote, es decir, el efecto rebote no es que aparezcan más, sino que los síntomas se exacerban, o sea, son fuertes, son muchos, o sea, si antes te sentías triste, ahora te sientes triste por 1000, ¿ok? Entonces, trastorno mental es lo más correcto decir porque no se cumple un periodo de incubación como una enfermedad. O sea que los síntomas son, aunque sí hay ciertos criterios de evaluación como el DSM-5 o como el CIE-10, que después vamos a verlos más adelante, no hay un curso natural en que la enfermedad aparezca, en que la enfermedad empeore porque aparecen los síntomas fuertes y finalmente que la enfermedad desaparezca. ¿Sí? Entonces espero haya quedado un poco claro la cuestión de la diferencia. Entonces en psicología tenemos que referirnos como trastornos. El siguiente término, la terminología siguiente es la epidemiología. La epidemiología viene del griego epi, que significa sobre, demos, que significa pueblo, y logos, que significa estudio o tratado. En pocas palabras, la epidemiología es el estudio sobre el pueblo. Estudia la distribución, la frecuencia y los factores que van a determinar que ciertas enfermedades aparezcan en cierta población, ¿sí? Porque hay ciertas poblaciones más susceptibles a la virus del gripe aviar o al VIH o a la tuberculosis, pues porque, o sea, ahí hay algo, hay una epidemia que hace que cierta población sea más vulnerable de adquirir tal o cual enfermedad. Eso es la epidemiología. La epidemiología no solo estudia enfermedades, sino también todos los fenómenos que se relacionen con la salud. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, su último objetivo es controlar los problemas de salud. Es decir, no sé si recuerdan cuando hubo lo del H1N1 2345.000, bueno, la influenza. Bueno, cuando esa influenza fue aquí en México, lo que quisieron hacer es que aquí mismo se atacaran. Lo que no quiere es que eso se vaya a todas las partes del mundo. Eso estudia la epidemiología.
Otro término muy importante en la materia es la psicología comunitaria, que su objeto de estudio son los colectivos y o comunidades a partir de factores que pueden ser sociales y ambientales, a fin de que nosotros como especialistas de la salud mental pongamos en marcha ciertas acciones que estén orientadas al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas a partir de que nosotros les ayudamos a que tengan fuertes redes de apoyo, fuertes recursos en su comunidad. ¿Sí? Nosotros como psicólogos comunitarios atendemos 3 tipos de prevención. Valdría la pena que los anotaran porque aquí no los tengo en las diapositivas. Tenemos 3 tipos de prevención en psicología clínica, hablando en este aspecto. La prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. La prevención primaria es aquella prevención que se hace antes de que suceda el fenómeno. Es decir, quiero prevenir que las mujeres adolescentes de 15 años se embaracen. Entonces yo tengo que hacer algo en el aspecto psicológico para que no se embaracen. La intervención secundaria es aquella intervención en la que ya está el fenómeno y ahora tengo que ayudar a esa persona a pasar por eso. Es decir, ya se embarazó la mujer, la adolescente, ahora tengo que atender ese problema. Y la terciaria es la rehabilitación. Es decir, ya después de que se embarazó, tuvo el chamaco, ahora sí, ¿cómo te vas a rehabilitar? No es que esté mensa o tarada, sino aquí en este caso es cómo le vas a hacer para seguir tu vida lo más normal posible con esa nueva bendición. ¿Ok? Y bueno, hasta aquí terminamos solamente algunas de las terminologías. Necesito que hagan esto aquí en clase porque recordemos que son 2 horas y para adelantarnos un poquito, necesito que consulten, todos tienen internet, la escuela tiene internet, entonces consulten lo que es síndrome, lo que es diagnóstico, cuál es el diagnóstico presuntivo, cuál es el diagnóstico certero, el diferencial, qué es pronóstico, pues qué es signo y qué es síntoma porque necesitamos diferenciarlos, qué es el tratamiento, qué es paciente y qué es un cuadro clínico. Háganlo, lo pueden hacer por parejas, por equipo, como sea, pónganlo, plásmenlo en su cuaderno y el siguiente sábado lo revisamos. Muchísimas gracias por su atención.